Hola, voy a hablarles un poco sobre una materia que se me pidió bastante y que estuve investigando un poco, y es el TTP-11, como se le ha llamado bastante, pero su nombre completo sería Acuerdo de Asociación Transpacífico, y que es un tratado de libre comercio, o como se le llaman así, que se firmó y que actualmente se está ratificando dentro de los diversos países. Originalmente los que iban a firmar esto incluía Estados Unidos, pero en la actualidad, bajo el gobierno de Donald Trump, decidieron salirse, aunque vamos a ver un poco más adelante que eso puede que cambie a futuro. Y actualmente es un acuerdo que estaría siendo firmado por Canadá, México, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Japón. Pero no son los únicos países que van a firmar, porque es muy probable, se está discutiendo la entrada de Corea del Sur, también de Tailandia, de Colombia, y está la posibilidad de Taiwán, que estaba muy interesado en ingresar, pero China ha intentado bloquear un poco el ingreso de Taiwán, especialmente porque no les gusta mucho que entren a este acuerdo porque podrían verse perjudicados, aunque también se está discutiendo su posible entrada. Y como ya dije antes de que analicemos un poco en detalle este acuerdo, Trump, aunque dijo que se había salido de en el pasado ya ha dicho que está pensando volver a entrar si es que se cambian algunas condiciones, pero probablemente no vaya a ocurrir, principalmente porque Japón y otros de estos países que son miembros no están muy felices con Estados Unidos por haberles hecho aranceles, proteccionismo en contra de sus productos para ingresar a Estados Unidos, y en consecuencia no lo quieren dejar entrar y lo van a excluir de este acuerdo, que es lo más probable. Y también hay que tomar en cuenta que en Chile esto ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y lo más probable es que este acuerdo, les guste o no, se va a aprobar a futuro, porque en la Cámara de Diputados se apoyó con el apoyo de Chile Vamos, la coalición de la derecha dentro de Chile, y también con el apoyo de partidos de centro izquierda. La Democracia Cristiana por completo lo apoyó, gran parte del Partido Radical lo apoyó, e incluso un miembro del Partido Socialista decidió apoyar esto, así que pasó en la Cámara de Diputados y lo más probable es que termine pasando en el Senado. Y fue muy bien recibido justamente por el mundo empresarial y los representantes del mundo empresarial, tanto de las pequeñas, medianas y grandes empresas, justamente por los beneficios que va a tener para Chile en temas agrícolas y en temas de los productos que se exportan hacia afuera. Y antes de que vayamos al detalle de por qué les gusta esto, les voy a dejar para que lo tomen en cuenta que aquí en la información del video abajo donde lo pueden ver va a estar el sitio donde pueden ver las distintas partes de este acuerdo, que están aquí abajo en castellano y en inglés, para que puedan revisarlo ustedes, y nosotros vamos a ir viendo parte por parte, aunque por la longitud que tiene esto los invito a que ustedes lo vean porque es muy largo cada documento. Hay algunos que tienen hasta 80 páginas por cada cláusula, pero vamos a ver de manera general explicando qué pasa cláusula por cláusula, y vamos a observar un poco los elementos que han sido bastante criticados generalmente por grupos de izquierda. Para eso voy a usar la información que pueden ver aquí en pantalla, que es del gobierno de los Estados Unidos, del acuerdo original en el que estaba originalmente Estados Unidos, pero que sufrió ciertas modificaciones desde que Estados Unidos se salió del acuerdo, pero estas modificaciones son menores, así que creo que esto sirve de buena fuente, y las modificaciones que se hicieron con respecto al tema de propiedad intelectual lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que empecemos a ver un poco cuáles son las disposiciones que hay en este acuerdo y que se van a hacer. Las primeras disposiciones que pueden ver aquí en el punto 2, que sale comercio con respecto a bienes, textiles y apariencias, reglas de origen, etcétera. Estos primeros puntos, para hacerlo de manera resumida, lo que dice es que se van a bajar y eliminar por completo aranceles que tengan los distintos países en distintos productos. Esto dice que se observan distintos bienes que se vayan comerciando, en particular se menciona bienes agrícolas, distintos bienes que se hayan manufacturado, también temas de textiles, ropa, etcétera, que tengan los distintos países para que eventualmente estos lleguen a cero. ¿Qué significa esto? Que hay algunos países que para ciertos productos tienen proteccionismo, aranceles, y eso hace que sea de manera artificial por el país que está haciendo el arancel, sea más caro el producto que viene de afuera simplemente porque es de afuera. La idea es eliminar en este acuerdo eso por completo y que se dé de manera progresiva. Idealmente esto lo deberían hacer en el plazo de un año, ¿sale? Pero si hay problemas por las dificultades que puede crear para las industrias locales, dicen que esto se puede implementar de manera más lenta, entre 3 y 5 años, pero eventualmente se debería implementar por completo. Ejemplo de estos, por ejemplo, es el tema del proteccionismo que tiene Japón,
con respecto a los bienes agrícolas, porque hay muchos de los temas de cultivo, de frutas, verduras, etcétera, no son competitivos en Japón, pero tienen proteccionismo y el gobierno japonés, en parte del acuerdo que firmó y que molestó mucho a estos productores agrícolas, decide bajar progresivamente hasta eliminar estos aranceles, lo que es bastante positivo para Chile, pero eso lo vamos a comentar después. También vemos el tema de las reglas que se hacen con respecto a los distintos países. Y aquí hay numerosos puntos. Aquí habla de reglas de origen, la administración y facilidades para el comercio, reglas sanitarias, barreras técnicas, etcétera. ¿Qué significa esto? Estos puntos que observamos aquí tienen que ver principalmente con burocracia y simplificación de burocracia. ¿En qué consiste esto? Que básicamente lo que observamos en ese caso es que en muchos países a veces tienen leyes, podríamos decir, impositivas o burocráticas que son más bien engorrosas. Es algo que muchas veces se habla cuando hay que simplificar las normas que hay para el comercio, para crear empresas, para pagar impuestos, para llegar a acuerdos, contratos, etc. Y lo que dice el acuerdo del TPP, disculpen, es que estas reglas deberían ser lo más simple posible y que también se tiene que dar cabida a las pequeñas, medianas y grandes empresas para que participen en la simplificación de estas normas. Que también esto se facilite para todos los miembros de este acuerdo. Es decir, que las normativas que haya, por ejemplo, que sea muy burocrática o con muchas regulaciones, que muchas veces se puede pedir para algún país por temas de proteccionismo, se vayan simplificando para que se facilite el acceso de las empresas de otros países que estén firmantes al país local. Esto para los que son chilenos no debería sonar como una sorpresa porque Chile ya tiene esto, todo este tema de los aranceles. Chile no tiene ningún arancel excepto, me parece, con respecto al cemento que viene desde México, que es el único arancel que hay en Chile, no hay ningún otro. Y no estoy muy seguro por qué tenemos un arancel justamente con el cemento mexicano, pero me parece que ese es el único arancel que tenemos. De los otros no hay, entonces las primeras disposiciones no afectan demasiado. Lo otro tiene que ver con simplificación burocrática, básicamente hacer más sencillo los trámites para la creación de empresas, pagos de impuestos, distintos temas burocráticos, y también que no haya barreras artificiales para que lleguen empresas del extranjero a invertir, cosa que también en Chile no debería ser una sorpresa porque eso ya está, pero la verdad es que otros países no tienen esto, por eso estos primeros puntos realmente no significan ningún cambio real con respecto a lo que es Chile. También tiene que ver aquí los remedios de comercio que podemos observar, que tiene que ver con respecto a la transición a estas políticas más de libre mercado, podríamos decir. En Chile, insisto, esto no se aplica porque esto ya está establecido, pero lo que habla es que el traspaso de este modelo medio proteccionista, uno con comercio más abierto de estos otros países que sí tienen estas normativas, puede generar ciertos problemas con respecto a esas industrias porque algunas van a quebrar. Entonces aquí habla de ciertos remedios con respecto al comercio y dice que el tema del plazo que ya mencionamos, que se tiene que comenzar a implementar rápidamente, pero si no se puede implementar de manera más gradual. Lo ideal es que se implemente por completo y esa es la obligación del tratado, que lo tienen que terminar de implementar. Pero esto puede ser inmediatamente o si no pueden hacer esta extensión de 1 año y eventualmente 2 años más. Pero lo que sí se tiene que cumplir es la liberalización, como dice así aquí, progresiva de los mercados, que no debe tardar demasiado tiempo. Y también que se tomen las medidas de precaución necesarias para que se implemente esta política. Después tiene que ver el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque habla también de que hay que tener ciertas políticas amigables a la inversión. ¿Qué significa esto? Nuevamente hay países que tienen ciertas restricciones con respecto a que otros lleguen a invertir a su país. También esto tiene que ver un poco con el movimiento de dinero y también los tratos que se hacen a las empresas. Por eso dice que aquí en el tratado del TPP que se tiene que dar un trato mínimo con respecto a los que quieran ser inversores, a los que quieren invertir dentro del país. Esto significa a su vez que no se tienen que crear barreras artificiales, que ya lo mencionamos, para la inversión de otros países, y tampoco que se tiene que crear unos beneficios, unas prioridades, podríamos decir, comerciales artificiales en razón simplemente de la nacionalidad. ¿Qué significa esto? Que tal vez alguien diría, bueno, esta empresa está dando un servicio y no sé, es australiana, estamos en Australia, imaginemos, pero su servicio tal vez es peor, pero le damos preferencia solo porque es australiana y vamos a excluir o darle dificultades o aumentar los costos a empresas que sean de otros países.
Bajo esta normativa eso no se puede hacer y eso se tiene que ir eliminando de manera progresiva. Nuevamente esto en Chile ya es así, entonces esto no cambia demasiado, pero insisto que hay otros países que tienen estas restricciones. También tiene que ver con la liberalización del mercado con respecto a los servicios de comercio a lo largo de países. ¿Qué significa esto? Que los distintos servicios que se van realizando entre distintos países no se vayan limitando artificialmente y que se hagan las facilidades necesarias para que empresas puedan dar servicio entre los distintos países sin mucha burocracia. También tiene que ver el tema aquí del dinero, y ya mencionamos un poco la entrada de gente de negocio, en que también este tema de invertir y de que se hagan empresas que participen en distintos países requiere que haya movimientos monetarios, justamente porque se está moviendo capital de un país a otro, también inversiones, etcétera. Y lo que se está pidiendo aquí es que eventualmente se logre eliminar por completo los impuestos a estos movimientos financieros y también que se facilite y se haga más simple los trámites burocráticos para estos traspasos de dinero. Ahora, esto dice que puede haber ciertas restricciones de acuerdo a la legislación local, siempre que tengan que ver con interés nacional, las restricciones, o también cuando esto tenga que ver con la seguridad nacional. Y también cuando es necesario mantener ciertos controles poco claros en razón de alguna de las dos causales anteriores. Pero lo que dice aquí es básicamente que se faciliten los flujos monetarios, tanto de empresas como de personas, para facilitar justamente estos nuevos tratos comerciales. Aquí lo que ya mencionamos antes, que no se hagan barreras artificiales para el ingreso de personas de negocio. Aquí lo que dice es que para personas que estén dispuestas a invertir con capital, no se le hagan muchos trámites burocráticos y que se le asegure un trato mínimo y una entrada fácil. Esto significa que básicamente sería permitir rápidamente y sin mucho control la entrada de personas que tengan capital importante para invertir y que justamente no se le hagan restricciones arbitrarias. Después viene el tema de las empresas de telecomunicaciones, de empresas de celulares, etcétera. Y lo que dice aquí es que es importante para el TPP y para su buen desarrollo que haya una buena estructura de telecomunicaciones. Y en razón de esto dice que se tiene que promover la competitividad en este sentido y promover empresas de pequeño y mediano tamaño, a la vez que se promuevan políticas antimonopolio, lo que significa que ante colusiones se tienen que volver a legislación de carácter más duro. También se tiene que hacer lo necesario para empujar y promocionar las empresas de telecomunicaciones que sean necesarias, idealmente promocionando aquellas que no sean de un tamaño tan grande y también permitiendo que empresas de telecomunicaciones puedan prestar servicios en distintos países. Eso significa que si hay una empresa en Perú de telecomunicaciones, por ejemplo, que es firmante de este tratado, y deciden de querer dar un servicio en Chile o extender sus servicios, que se le facilite eso a la vez que a empresas chilenas se facilita en Perú, lo mismo con Australia, Nueva Zelanda, Japón, etcétera. También viene el comercio electrónico. ¿En qué se comprometen esto? Como dice el texto, las partes del TPP se comprometen al flujo libre de información global, de data, y de Internet, de la economía digital. Y que básicamente se somete también a las regulaciones legítimas con respecto a la información personal. Esto significa también que no se puede, de acuerdo a este tratado, permitir legislación o que compañías hagan centros que vayan disminuyendo la velocidad de temas de Internet de manera arbitraria, justamente porque dicen que esto perjudica las inversiones y el libre desarrollo económico de las partes. También dice que los países que firmen esto tienen que facilitar el comercio electrónico y no restringirlo, lo que en parte podríamos imaginar que tal vez choca un poco con las normativas de impuestos que ha hecho el gobierno, con empresas como Netflix, Uber, etcétera. Pero lo que se dice aquí es que esto se tiene que facilitar. Y de la misma manera que el ingreso de productos que se compran de manera electrónica, por ejemplo por Amazon, tiene que ponerse menos burocracia y facilidades para que esos productos puedan pasar de un país a otro, con menos impuestos y también con menores regulaciones para el paso de bienes. Y aquí, como dice también, los distintos países están de acuerdo y se comprometen de ayudar y cooperar a pequeños y medianos negocios para que estos crezcan a través del comercio electrónico y cooperación entre los distintos países para la protección de información, con protección del consumidor de manera en línea y ante amenazas de seguridad que vengan del exterior. Entonces esto lo que busca también es que se haga una protección conjunta de la información personal y también de la seguridad que se observa. También podemos con respecto a temas de gobierno.
Y esto lo que busca es que también que muchas veces los gobiernos tienen mercados en particular para el acceso de temas y también para el ingreso de bienes. Por ejemplo, cuando se hacen las concesiones, vamos a verlo con ese ejemplo, se hace un concurso entre distintas empresas. Lo que se dice aquí es que cuando el gobierno necesite utilizar distintos negocios, empresas, no se hagan restricciones en base a nacionalidad o criterios arbitrarios, sino que se facilite, se dé igualdad de oportunidades con respecto a esto a las empresas de distintos tamaños y de todos los países firmantes. Esta obligación no se mantiene para aquellos que no hayan firmado este acuerdo. También aquí se dice justamente el tema de la competencia, que ya se mencionó con anterioridad, pero aquí se reitera, que los países firmantes se comprometen a proteger la libre competencia y también el derecho de los consumidores a que haya competencia y de esa manera no se les perjudique. Se tienen que hacer leyes, como dice aquí, más duras contra conductas anticompetitivas y que se tiene que aplicar a lo largo del territorio de los firmantes este tipo de normas. Y también que se establezcan autoridades que sean responsables para aplicar estas normas y la puedan mantener de buena manera para evitar justamente un daño a los consumidores. Son básicamente leyes antimonopolio y hacerlas más duras para que justamente no haya casos de corrupción. También ahora viene el tema de las empresas del Estado, porque como menciona aquí, todos los países firmantes tienen empresas bajo control estatal. En el caso de Chile podría decirse cosas como ENAP, Codelco, empresas de ese estilo. Entonces lo que se dice con respecto aquí es que todas las empresas estatales no podrán comprar ni comerciar bajo criterios monopólicos artificiales, sino que cualquier actividad desarrollada por cualquier empresa estatal del país que sea que esté firmando tiene que seguir criterios de mercado. Esto significa que comprar los bienes a precio de mercado, que no se pueden sacar leyes obligando a pagar por un precio más alto o más bajo al precio de mercado, que en realidad esas leyes no se pueden hacer, y justamente que no puede haber discriminaciones arbitrarias ni restricciones proteccionistas con respecto a otras empresas para beneficiar a empresas estatales, sino que la existencia de una empresa estatal tiene que ser justamente bajo las reglas del mercado. Como dice aquí, los firmantes del TPP se ponen de acuerdo en no causar un perjuicio adverso a los otros firmantes del TPP y dar al hacer asistencias no comerciales a las empresas estatales. Entonces lo que se observa básicamente, las empresas estatales no pueden sacar normativas particulares que hagan monopolios artificiales, tienen que guiarse por las reglas del mercado. Ahora, probablemente eso haga que se quiebren esas empresas estatales justamente porque la única manera en que se sostienen es porque tienen estas normativas dadas por el Estado, no son competitivas. Ya hemos visto muchas veces en este canal la situación que ocurre con Codelco, con ENAP, que están con constantes pérdidas y básicamente se quitarían este tipo de cosas. Sería interesante ver lo que ocurre con ENAP en particular por la fijación de precios que ellos hacen con el petróleo que ingresa del exterior, a ver si esto termina siendo aplicándose. Pero nuevamente esto tiene excepciones, como todo este acuerdo en realidad con los argumentos necesarios podía hacerse justamente lo que se está haciendo ahora como si no estuviera aplicando, porque al igual que las excepciones anteriores sale que si es por temas de seguridad nacional, en razón de una crisis global, de crisis económica o de excepciones también dictadas dentro de este acuerdo, esto puede no aplicarse y hacer las restricciones necesarias. Entonces se admite, por ejemplo, empresas con esas restricciones en temas militares, de seguridad nacional, si hay una crisis económica, hay numerosos temas. Está el tema de la propiedad intelectual, pero lo que sale aquí ya no se aplica demasiado justamente porque esto fue lo que más se modificó que con la salida de Estados Unidos de este acuerdo. Y lo que observamos tiene que ver en distintas materias. Vamos a hablar primero en general y después el elemento que causa cierto problema que tiene que ver con las semillas y las transnacionales en razón de semillas, como Monsanto. Primero lo que se acepta en esto es que no se van a hacer nuevamente restricciones arbitrarias con respecto a la propiedad intelectual, que los países que están firmantes reconocen mutuamente la propiedad intelectual que tienen sobre distintos productos. Entonces, si tú tienes propiedad intelectual sobre algo en Chile, también esto tendrías propiedad intelectual en Japón. Básicamente se equiparan todas las propiedades intelectuales y que se trabaje también para equiparar las propiedades intelectuales que choquen en los distintos países, teniendo ahí la posibilidad de una excepción de que en algún país tiene propiedad intelectual una empresa porque en el otro lo tiene otra y ahí chocan, o que se llegue a un acuerdo entre ambos países. Y si no se llega a acuerdo está la posibilidad de ir al método de resolución, que vamos a ver un poco más adelante, que es uno de los temas cuestionados.
También podemos observar aquí uno de los temas que causó cierta molestia con respecto a la propiedad intelectual tiene que ver con las semillas, porque decían que las semillas que de nuestro país iban a ser tomadas por estas empresas transnacionales y las iban a poder modificar y que se iba a tener que firmar este acuerdo que es el UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Legales, que lleva diciendo muchos grupos ambientalistas y medios de tercera vía que esto es negativo porque pueden quitar la soberanía sobre ciertas semillas. Pero la verdad es que el UPOV ya está firmado, así que no tienen por qué preocuparse en ese sentido porque les guste o no ese acuerdo, ya lo tenemos aplicando desde el año 1996. Como podemos ver aquí, Chile lo firmó en el año 1996. Y aunque algunos dicen que el UPOV facilita a las transnacionales la obtención de semillas para modificarlas genéticamente, porque de acuerdo a este tratado, que está contemplado también en la UPOV, que ya lo firmamos, cualquier semilla puede ser declarada como propiedad intelectual de quien la posea, la comunidad o el individuo. Y esto significa que hay semillas naturales que son partes de comunidades locales, hay comunidades indígenas que tienen eso, pero también modificaciones de esa semilla para crear nuevos productos transgénicos empieza a generar que tenga la empresa que lo crea propiedad intelectual sobre esto por una cantidad de años. Y muchos dicen que esto es negativo porque justamente pasarían estas semillas a control de estas empresas y podrían modificarlas, crear unas nuevas, tienen propiedad intelectual sobre estas y quita la efectividad completa de estas otras semillas. Pero lo que observamos aquí es que en realidad no tiene mucho sentido porque en razón de que ya firmamos el UPOV en 1996, todas las semillas ya registradas en Chile para quien sea, ya son parte de numerosas empresas que tienen, digamos, reservas de todas las distintas especies en el planeta y que muchas veces venden estas que tienen guardadas en laboratorios, en lugares seguros y que después se utilizan para modificaciones genéticas. Entonces todas las especies actualmente que tienen las distintas comunidades y que están hablando de guardarlas recelosamente porque dicen que no las van a quitar para transgénicos, lo que vamos observando es que ya las tienen. Entonces no hay una diferencia con respecto a eso, no hay mucha diferencia. Lo que es positivo, podríamos decir, aunque depende también de quién juzgue esto, es con respecto a la protección legal que va a ocurrir respecto a la propiedad intelectual, porque actualmente, aunque están estos organismos internacionales que son como laboratorios, que ya tienen estas semillas y las venden, no hay la misma protección legal en todos los países. Entonces tal vez alguien en Chile tiene derecho sobre una semilla, pero esa semilla no se tiene el mismo derecho en países como Perú, por ejemplo. Pero de acuerdo a este tratado, como ahora se aplica la misma normativa general, como la propiedad intelectual sobre una semilla en el país que sea, ahora se comparte al resto de los países, al igual que con otros productos, los tribunales de los distintos países van a terminar protegiendo justamente la propiedad intelectual de esa persona. Ahora, uno puede tener problemas con la propiedad intelectual por distintas razones, pero esa es la lógica que se aplica. Con respecto a los derechos laborales, que es otro elemento que ha criticado bastante los elementos de izquierda, justamente porque dice que no reconoce suficientes derechos y está vulnerando a los derechos laborales. Y vamos a ver justamente, viendo aquí el capítulo 19 que habla de esto, de los derechos laborales que reconoce, y los vamos a leer. Cada parte adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones y en las prácticas que deriven de estas los siguientes derechos tal y como se establecen en la declaración de la OIT. A. Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. C. La abolición efectiva del trabajo infantil y para los efectos de este tratado la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Y D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Segundo, cada parte adoptará y mantendrá leyes y regulaciones y prácticas que deriven de estas, que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué observamos un poco en esta situación? Que básicamente en temas laborales las regulaciones que se observan es que haya como un cierto mínimo, que son con respecto a esos derechos laborales que podríamos decir que son la base misma, y como esto no es un tratado que te imponga decir cierta regulación, sino que ciertas, además de temas económicos, en estos temas laborales establece una base.
Básicamente, es decir, ese es el mínimo que tiene que tener un país. Un país puede establecer más o menos dependiendo a su decisión dentro de lo que decían dentro de ese mismo país, pero que no traspase ese mínimo. Entonces, bajo esta legislación, Chile puede tener regulaciones más complicadas, o Perú, o más simples, siempre que no sean más bajas que esto. Por ejemplo, no se podría legalizar el trabajo infantil bajo esta regulación, pero uno puede tener regulaciones más complejas o menos complejas siempre que no pasen de ese mínimo. También después pasamos al punto 20, que tiene que ver con el tema ambiental. ¿Qué ocurre con el tema ambiental? Lo que se observa justamente es que en temas de comercio y regulación se empuja a una regulación que sea respetuosa del ambiente, que no cause problemas justamente, podríamos decir, para contaminar demasiado. Y eso implica que sea compatible con un desarrollo sustentable. Como dice aquí, se ponen de acuerdo para proteger el ambiente marítimo de contaminación. Justamente habla que se pueden hacer protecciones y se deben hacer protecciones de especies y distintos patrimonios ambientales que sean únicos del país, o de árboles o plantas que puedan verse afectados de gran manera y sea irreparable la pérdida por desarrollos económicos. Después viene el tema de la cooperación. Se observa que como esto puede ser complicado para países de tercer mundo, menciona que no tienen esto estructura, y esto se refiere principalmente para los países latinos que son firmantes. Los países tienen que hacer cooperación y asistencia para que esto se implemente de buena manera. Entonces, lo que esto probablemente va a significar es que países como Perú, México y en parte Chile, para implementar esto por completo, van a recibir asistencia a países como Australia, Nueva Zelanda. Podríamos también ver países como Japón, Singapur, que presten su asistencia. Competencia y facilidades a los negocios, ya lo mencionamos, que básicamente se hagan mecanismos para facilitar la creación de negocios. También para promocionar el tema de las empresas pequeñas y medianas. En el desarrollo también lo hemos repetido un poco. Justamente también se menciona el caso de las pequeñas y medianas empresas. Se empuja que tiene que crearse legislación que facilite a las pequeñas y medianas empresas, que se den beneficios para que éstas puedan establecerse no solo en sus países de origen, sino también en otros países, que esto se empuje de manera constante y que no se tienen que crear restricciones arbitrarias para las pequeñas y medianas empresas. Esto podría significar, en parte, podríamos decir, que no se le puedan crear de repente tantos impuestos, o que tampoco pueda haber nuevamente proteccionismo que afecte a las pequeñas y medianas empresas, al igual que a las grandes empresas. Lo que en realidad cambia principalmente para países distintos de Chile, porque Chile no tiene realmente muchas de estas restricciones, son casi nulas. También lo que se empuja es que para las normas que no sean de acuerdo a todo lo dispuesto con anterioridad, estas se tienen que ir controlando, podríamos decir, de tal manera que se vayan ajustando todas a que sean similares. Entonces, si hay legislación entre los distintos países que es distinta, se tiene que tratar de hacer que sea la misma legislación, lo que facilita los negocios entre distintos países porque las leyes son iguales, y también lo que empuja justamente a que no haya diferencia. Entonces se tiene que buscar legislación que se ajuste a lo que ya venimos diciendo, y con el tiempo que ésta sea similar, si es que no igual. También se menciona que como el problema que ven con importancia es la corrupción, esta debe combatirse y se tienen que crear nuevas legislaciones que aumenten las penas y los controles con respecto a las empresas como a los políticos para evitar casos de corrupción. Y también que se castigue con fuerza a los que son funcionarios públicos con actos de corrupción, y cualquier funcionario que también intente limitar la libertad de comercio entre los distintos países por actos corruptos. Hay también aquí nuevamente acuerdos administrativos para la implementación de estas medidas. Y ahora vamos a un punto que podríamos decir que es el contencioso, del que hablan nuevamente de la pérdida de soberanía. Porque dicen que hay un tribunal internacional que observa estos temas y que no nos dejan decidir. Y hay cierta verdad en esto, porque vamos a leer lo que significan los problemas sobre lo que ocurre con este tratado en este sentido, que uno podría decir que es positivo o negativo. Personalmente no creo que sea tan malo, pero establece lo siguiente. Con respecto a la solución de controversia, se establece que lo que tienen que hacer los países es tratar nuevamente de
tener las mismas normas, como he mencionado, de hacer estas políticas, pero uno se pregunta ya, digamos que alguien firma esto y por ejemplo llegar a Chile u otro país, un gobierno que quiere nacionalizar industrias, que quiere subir impuestos arbitrariamente, que quiere hacer políticas proteccionistas, aranceles, o que simplemente tal vez no llegaron a un acuerdo en cómo implementar algo. ¿Cómo se soluciona este problema? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Y aquí es donde entra justamente esta medida. Porque podemos ver que esto se soluciona de distintas maneras. Vamos a leer un poco el punto 28.4 del artículo, disculpen, el artículo 28.4, que tiene que ver con la manera de solucionar estos problemas, que dice lo siguiente. Si una controversia relativa a cualquier asunto surge conforme a este tratado y conforme a otro acuerdo comercial internacional en que las partes contendientes sean parte, incluyendo el acuerdo sobre OMC, la parte reclamante podrá elegir el foro en el cual solucionar la controversia. Segundo, una vez que una parte reclamante haya solicitado el establecimiento de o haya referido un asunto a un grupo especial u otro tribunal conforme a un acuerdo referido en el párrafo primero, el foro seleccionado será utilizado con exclusión de otros foros. ¿Cuáles son las alternativas que sale a esto? Dice que ante temas técnicos de cómo aplicar se pueden llamar expertos y se menciona que también se pueden crear tribunales en que, como es típico en derecho internacional, cada país contendiente elija un juez y después el tercer juez se elija de común acuerdo o más jueces, ellos pueden decidir cómo se juzga. También podrían decidir enviarlo esto a un tribunal internacional que ellos elijan, a la Haya, una compañía privada que se encargue de temas de juicio, etcétera. Ellos eligen principalmente el que está demandando sobre este tema en que se observa esta controversia. Pero esto también no se aplica solo a estados, sino que también se aplica a empresas. Vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces lo que hace justamente esto es que se observan consultas y se sacan informes. Un informe preliminar, un informe intermedio y finalmente un informe final con la respectiva buenos oficios, conciliación y la mediación. Y después estos informes empiezan a aplicar. Básicamente sería un juicio, que dan recomendaciones, hacen análisis y eventualmente determinan quién tiene la razón con respecto a la aplicación del tratado. Y digamos, por ejemplo, que está Japón y Perú, para dar un ejemplo. Y digamos que Japón da el acuerdo que ya es parte de este tratado, Perú también, pero de repente llegara a Perú un gobierno que es proteccionista y dijera no, para proteger la industria peruana, por ejemplo, vamos a aumentar los aranceles de todo lo que sea extranjero en un 50%. Entonces después habría este tribunal que los demandaría y probablemente perderían. Pero también podría ser que Perú dijera, bueno, no voy a cumplir lo que dicen aquí, ¿por qué lo tengo que cumplir? Y en razón de esto dice que aquellos que no cumplen el tratado como una manera coercitiva un poco de hacer que se cumplan, que son las sanciones, cualquiera que incumpla este tratado será privado de cualquier interacción comercial con cualquiera de los firmantes y perderá todos los beneficios. ¿Qué significa esto? Que si Perú decidiera hacer eso, todos los otros que han firmado, que serían Nueva Zelanda, Australia, Japón, Singapur, Brunei, Chile, México, básicamente podríamos decir que le empezarían también a aplicar aranceles enormes a Perú. Probablemente entrarían sus productos, pero con esto se bloquearía económicamente a ese país. Sería básicamente la manera de imponer el tratado. Dicen, bueno, tú cumples las resoluciones que establezca este tribunal, o todos aquellos que han firmado van a empezar a aplicarte restricciones económicas como las que tú has aplicado, y eso básicamente le haría un daño bastante fuerte a ese país, especialmente si eventualmente entra este acuerdo China o Estados Unidos, porque ahí ya el que tenga bloqueos de China o Estados Unidos básicamente es destruido económicamente. Entonces esa es la manera de imponerlo. Y la última parte que vamos a ver también tiene que ver un poco con las empresas, porque como vimos, y una cosa que se ha contenido tiene que ver con las ganancias de las empresas, y en el tratado especifican, aunque muchas veces no lo mencionan afuera, a qué se refiere con esto. Que como mencionamos hay prohibiciones que impiden que se pueda nacionalizar empresas, que se puedan hacer restricciones arbitrarias o cambios arbitrarios. Por eso hay tantos de izquierda quejándose de esto, especialmente en Chile. Porque dicen que si ellos quieren nacionalizar ciertas industrias o cambiar la constitución de tal manera que se puedan hacer expropiaciones, etcétera, este acuerdo lo impide. Y en la práctica uno podría hacerlo dentro del país, pero después llegarían estas sanciones. Y como dije, los que pueden demandar esto no son solamente los países, sino también las empresas pequeñas, medianas o grandes del país que sean. Entonces, para hacer un ejemplo, imaginemos que estamos en Chile y llega alguien que dice que quiere... Vamos a dar un ejemplo, quiere nacionalizar una carnicería, un ejemplo absurdo, pero quiere nacionalizar la carnicería del señor Pedro. Y este es una pyme, para hacer el ejemplo.
Normalmente, como ocurría históricamente, esto significa que te nacionalizaban y si no te querían compensar, jodiste. Pero de acuerdo ahora, esta normativa no se puede nacionalizar sin compensación y tiene que estar justificada solo en situaciones de interés nacional, de acuerdo a lo que diga el tratado. Y si es que se encuentra que esto es injusto, el señor Pedro, que le expropiaron la carnicería, originalmente no podría haber hecho nada y se habría jodido, pero ahora puede demandar al Estado de Chile, si fue el que hizo esto, ante esta corte internacional, y al perder tiene que restituirle el dinero que habría ganado si es que no se hubiera hecho la expropiación, es decir, toda la afectación económica. Entonces lo que se observa es que esto también se aplica para normativas que hagan en el país. Entonces esto se podría incluso interpretar que tal vez si se aumentan las restricciones o los impuestos a las empresas o a las personas, después se podría demandar al Estado que lo hizo por la afectación que eso hace a las ganancias y a los intereses de ese negocio. Y esto del país que sea. Entonces si alguien se pusiera a expropiar en un país, lo pueden demandar en esta corte, tanto las compañías locales que son afectadas como las compañías fuera del país. Y esto puede ser tanto para compañías pequeñas, medianas o grandes. Y ya vimos cuál es la consecuencia de no cumplir con las resoluciones. Básicamente sentir restricciones económicas por todos los países firmantes. Lo que afecta bastante porque todos los firmantes tienen una relación económica más o menos cercana. Y eso generaría crisis en el país. Entonces a eso se refiere con los tratados que obligan, porque tú podrías decidir como país no cumplirlo y ponerte a nacionalizar todo, ponerte proteccionista o industrializar con proteccionismo y aranceles, pero si lo hace, hay restricciones económicas y básicamente bloqueo que se hace que hacen los otros países firmantes, y también lo que terminamos observando es que no respetar cualquier disposición de lo que ya hemos mencionado con anterioridad a este acuerdo tiene esas consecuencias. Y esos son básicamente el tratado del TPP. Ahora, si quieren verlo con más detalle, porque igual esto no podemos ahondar en todo detalle porque miren el tiempo que llevamos con esto, pueden verlo en el sitio que ya les mostré aquí, donde están las distintas disposiciones en mayor detalle. Y por lo mismo, ahora podrán, después de escuchar todo esto, determinar si les gustó o no este tratado. En general, por lo que voy analizando, personalmente no creo que sea tan negativo, especialmente en el caso de Chile, porque ya muchas de estas normativas ya están. Y esto da un mecanismo para justamente atacar al Estado en caso de que éste se ponga de carácter proteccionista o quiera empezar a hacer expropiaciones, etc. En general no creo que sea una normativa demasiado negativa. Y a los que sí les debería molestar bastante es a aquellos que quieren hacer cambios constitucionales radicales, como la izquierda más radical, aquellos que quieren hacer proteccionismo, es decir, hacer aranceles, aquellos que quieren también subir impuestos, y en general a todos aquellos que quieren crear políticas económicas de carácter socialista o proteccionista. Porque esto lo que hace es que va a haber consecuencias si lo hacen, y que le da un mecanismo también a las empresas locales para resistirse con respecto a sus gobiernos en estos casos. Por lo que no creo que sea realmente demasiado negativo. Ahora puede que ustedes tengan una opinión distinta, tal vez a algunos de ustedes les gusta el proteccionismo o nacionalizar empresas o expulsar empresas extranjeras, pero ahora si es que hay eso, todos los países que pueden ver aquí, que serían Vietnam, Singapur, Brunei, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, México, Canadá y Japón, el país de cualquiera de estos que intente hacer ese tipo de políticas o romper lo que ya vimos en este acuerdo, se va a ver afectado económicamente por el resto de los países firmantes. Espero que les haya gustado este análisis, fue bastante extenso, pero era una petición que me habían hecho y espero que lo hayan disfrutado.